¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el avance de las obras del Santiago Bernabéu. Estamos a lunes 15 de enero de 2024, recientemente campeones de la Supercopa de España en Arabia, después de haberle pegado un señor meneo al Fútbol Club Barcelona, equipo que estuvo durante décadas pagando al vicepresidente del comité técnico de los árbitros, y vamos a dar la vuelta completa alrededor del estadio para ir viendo los últimos cambios que se van produciendo. Tenemos sesión de pruebas en el videomarcador en el interior, por lo que estoy viendo por aquí en las lonas blancas que tenemos en la parte inferior del estadio, y vais viendo los reflejos blancos hasta hace muy poquito. Mirad, ahí están ya parpadeando y con colorines, así que vamos a dar la vuelta rápida por los exteriores y vamos dentro a ver si tenemos nuevas proyecciones en el videomarcador, que estos últimos días pues bueno, nos han estado dejando absolutamente maravillados. Id dejando un buen me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, y si queréis apoyar un poquito más, recordad que podéis haceros miembros premium de Fanáticos Real Madrid dándole al botoncito de unirse, o también comprar distintos productos en la tienda online. Hay unas láminas muy top que están sin gastos de envío nacionales, y también hay oferta de 4×3. Vamos a ver qué nos encontramos en los exteriores del Santiago Bernabéu. Por la mañana hemos tenido bastante niebla y lluvia en Madrid. Ahora se abre un poquito el cielo y nos da un poco de tregua para dar la vuelta alrededor del estadio, así que a ver si tenemos pues bueno, esos pequeños detalles que nos van acercando ya hacia el final de la obra. Echamos un vistazo por encima de la valla, casetas de Acciona, que son los que se van a encargar de las obras del parking subterráneo de Castellana y también de remodelación de la estación de metro de Santiago Bernabéu. De momento sin grandes novedades, seguimos teniendo pues esos agujeros que abrieron en semanas anteriores a lo largo de la explanada. Tenemos nuevas vallas en esta zona de aquí, vamos a ver cómo van segmentando, compartimentando la plaza de Castellana. Recordemos que los días de partido, pues bueno, eso va a ser bastante interesante ver cómo van gestionando el tema de las vallas perimetrales del recinto de la obra. Ahí a lo lejos, hacia el fondo norte, zona hacia la cual nos dirigimos, vamos a ver qué novedades tenemos. Parece que están retirando las últimas casetas de obra que quedaban en esa esquina próxima al fondo norte. Y mientras vamos subiendo hacia esa esquina de la Torre C, aquí podéis ir disfrutando de la fachada del lateral oeste. Fijaos qué buen efecto se va consiguiendo con la estructura de la viga corona pintada de gris. Se puede apreciar perfectamente así desde lejos como oscurecido. La verdad es que cambia bastante la película. Vamos a ver si todavía siguen haciendo distintas actuaciones por detrás de esa zona de la piel envolvente de Castellana. Nos asomamos por aquí encima, de momento sin grandes novedades, y toda esta gran explanada, que yo creo que esta es la que sí que van a andar abriendo y cerrando, perdón, los días de partido para acceder al estadio, y seguramente queden esas zonas tanto hacia la esquina de la Torre B como de la Torre C para acopio de materiales y zona logística de la obra. Ahí vais viendo los movimientos en la parte superior de la cubierta del estadio, van muy cerquita del borde superior de la visera que va cubriendo la pasarela 360 grados. Y venga, vámonos hacia la zona del fondo norte a ver qué nos encontramos por Rafael Salgado, que es una zona que muy pronto debería ir deparándonos sorpresas relacionadas con el reurbanizado y reorganización de esa parte norte del estadio. Llegamos ya a la esquina noroeste del estadio. Como podéis ver, tenemos movimientos en esa zona próxima a las puertas 25 y 27. Ahora nos acercaremos más a ver cómo van desarrollándose los trabajos en esa parte del estadio. Todavía seguimos sin novedades en lo que respecta al cierre definitivo de esa parte superior de las puertas de acceso en la esquina noroeste del estadio. Todavía seguimos viendo ahí esos huecos para colocar los últimos paneles LED y los últimos tramos de paneles de vidrio que terminen por ocultar esas costillas de hormigón de la parte baja del estadio. Fachada muy bonita esta del fondo norte y la curva de esta Torre C. Vamos a ver qué nos depara Rafael Salgado y posteriormente la zona del lateral este. De momento aquí los camiones, que durante estos últimos días en esta parte del fondo norte lo que hemos tenido ha sido aquí almacenados bastantes palés con asientos nuevos, que imagino que a lo largo del fin de semana se han ido instalando en esos sectores superiores del fondo norte. Quiero
mostraros justo por encima de las vallas de obra aquí cómo siguen teniendo almacenadas esas cajas con soportes para los asientos e incluso los propios asientos de plástico. Vamos a ver ahora cuando entremos al estadio cómo van esos trabajos de cambio de asientos del fondo norte, que la verdad es que en muy pocos días hemos visto un cambio bastante importante y notable en esa parte más elevada del estadio. Luego lo veréis cómo quedan muy poquitos asientos por terminar de sustituirse en el estadio. En el fondo norte deben estar a puntito ya de terminar, y para próximas ventanas, seguramente próximas ventanas sin fútbol en el Bernabéu, lo que veremos es cómo esos trabajos de cambio de asientos se empiezan a replicar en los últimos sectores con asientos antiguos ubicados en el fondo sur. Ojito que hay bastante gente metida ahí dentro, en la zona de la puerta 37. Trabajos ahí en el interior del estadio. Nos vamos aproximando ya a la esquina de la Torre D y enseguida empezaremos a bajar por Padre Damián en dirección a esa plaza de Sagrados Corazones, que últimamente pues bueno, está algo más aletargada. Se centran los trabajos más en la parte que da hacia Avenida de Concha Espina en el fondo sur, y también en la parte más cercana a ese desnivel que queda entre la plaza y las puertas de acceso al estadio, pero vamos a ver si captamos detalles interesantes en esa zona. Terminamos recorrido en Rafael Salgado, decimos adiós al fondo norte, comenzamos a bajar por el lateral este con estas espectaculares vistas de la esquina de la Torre D. Como podéis observar, aquí todavía no han colocado nuevos tramos de paneles LED, lo que sí que creo que tienen por ahí abajo, mirad, ahí tenemos una de esas lamas verticales envuelta en esos plásticos, y no descartaría que fuese una de esas lamas que hay que colocar en esta zona de cierre con la Torre D. A ver si avanzo un poquito más y os lo muestro desde aquí. Tengo la sensación de que esa lama va a servir para ir cerrando este tramo de aquí, que efectivamente, mirad ahí cómo está esa zona en espera para continuar su colocación hacia ese tramo superior. Y bueno, son buenas noticias. Ahí teníamos estos últimos días un hueco que todavía estaba pendiente de cerrar, y poquito a poco, pues bueno, ya lo vamos viendo ejecutado. Fijaos también aquí junto a esta caseta de incidencias, que es provisional, quiero que os fijéis en la parte trasera, coincidiendo con esa caja metálica que veis de color gris claro. Ahí hay una zona de puertas automáticas de vidrio, y podéis observar cómo tienen abierto parcialmente esas lamas protectoras que están colocadas justo por delante. Veremos qué es lo que va ubicado en esta zona, que podría coincidir con la entrada al restaurante de la puerta 55. Puerta 55 que está aquí, ¿vale? Pero que entiendo que el restaurante podría tener una entrada individualizada, por separado. Vamos a ir bajando por el lateral este. Veo movimientos interesantes en esta parte próxima a la entrada del palco de honor, siguiendo un poquito la tendencia que se ha estado llevando a cabo durante estos últimos días. Durante la pasada semana siguen esas plataformas elevadoras recorriendo la parte inferior del estadio, el Zócalo. Y en días anteriores lo que hemos visto es que han estado trabajando en la colocación de cableado a lo largo de toda esta franja que estáis viendo por aquí, que no debería de tardar en llenarse de esas pantallas LED para la parte inferior del cierre de la fachada. Vamos a seguir bajando. A lo lejos veo que en zonas próximas ya a la esquina de la Torre A también tenemos plataformas elevadoras trabajando en ese tipo de trabajos preparativos. Se ve cableado de color naranja por ahí sobresalir en la zona de las mamparas de vidrio, ahí a lo lejos. Creo que vamos a estar bastante cerca ya de ir viviendo el cierre final la ejecución final de la parte baja del Santiago Bernabéu. Vamos dejando atrás esa esquina de la Torre D, fachada muy bonita esta del lateral este. No vemos movimientos en este montículo de la Plaza de Sagrados Corazones, que asoma por encima de las vallas de obra. Aquí yo creo que ya han terminado esos trabajos. Podéis ver los postes multifocales a lo largo de la plaza, son 6 en total, 3
a lo largo de esta acera del lateral este y otros 3 en la zona del fondo sur. Se escucha bastante ruido que proviene del interior del estadio. Creo que es la zona del estadio del Bernabéu donde más trabajo todavía falta por realizarse. Ese nuevo edificio del lateral este, donde me consta que están concentrando mucha actividad, pero es que va a ser de las últimas cosas, si no la última, en terminar de ejecutarse. Llegamos a la Plaza de Sagrados Corazones. Fijaos cómo en la parte superior del estadio siguen recorriendo la cubierta para seguir avanzando en esos trabajos que estén haciendo por ahí arriba. No descarto que estén relacionados con la iluminación de la cubierta, pero llevamos semanas viendo bastante movimiento en esa parte más elevada del estadio. Nos vamos a asomar por encima de la valla, vamos a echar un vistazo a los movimientos que se están realizando en la Plaza de Sagrados Corazones, vistazo hacia el fondo norte. Los últimos días todo este montículo vallado con las vallas, perdón. Ahí tenemos nuevos materiales cerca de la parte del fondo sur. Seguimos observando esa parte del montículo. Por la zona más alejada, ahora lo veremos mejor desde otra posición, es la parte que os decía que concentra más trabajos durante los últimos días. El próximo partido, el día 21 frente a la Almería, será un buen día para pasar por aquí, porque además es a las 4:15 de la tarde el partido y podremos ver con luz natural antes de que anochezca, y además podemos ver la plaza y veremos esos últimos acabados que se hayan estado realizando. Aquí estáis viendo toda la parte de ese montículo del fondo sur. Quedan bastantes macetas todavía con plantas y arbustos bajos por terminar de plantar. Y ahí vais viendo también cómo van avanzando en esos acabados finales de esa pared que dará hacia ese importantísimo espacio de restauración que va a estar ubicado en la propia plaza. Por encima va ese nivel superior con las puertas de acceso al estadio. Ya sabéis que esta es la zona, esa carpa es del área VIP y se terminará retirando porque es provisional. Y ojito que este camión lleva unas cuantas mamparas, ahí lo vais viendo, de las típicas que ya hemos visto colocarse en distintas zonas del estadio. Aquí tenéis el montículo que da hacia el fondo sur, con esos postes que sobresalen por la parte superior. La grúa en esta zona de la plaza, de momento con las eslingas ahí al viento, y vamos a ir avanzando rápidamente por el fondo sur, donde todavía no han colocado las mamparas de protección para las pantallas LED que están en esta parte de las líneas de ascensores del fondo sur. Ya desde aquí también voy viendo que tampoco las han colocado, o al menos en una de ellas, en la de la esquina de la Torre B. Ahora nos acercaremos a verlo mejor. Justo parece ser que se activa ahora la grúa. Durante la última semana, aunque a menor ritmo, hemos estado viendo que han seguido metiendo nuevos materiales en la zona de la pasarela 360 grados. Está ya muy avanzada esa parte, que va a ser una auténtica delicia de recorrer. Mirad aquí cómo siguen trabajando en la colocación de esas piedras para dejar ya los acabados finales en esa parte de escaleras que dan acceso al nivel superior. Y ahí atrás podemos observar también la plataforma elevadora de la que hablábamos antes cuando estábamos empezando a bajar por el lateral este, al igual que podemos observar desde más cerca esos cables naranjas que sobresalen en algunas partes del zócalo del estadio. Esquina de la Torrea, nos vamos adentrando ya por el fondo sur, dirección hacia la esquina de la Torre B, y estoy con muchas ganas de entrar dentro del estadio porque he vuelto a ver por uno de los vomitorios, de esas rendijas que nos va dejando el Bernabéu, las luces, los reflejos, los destellos del videomarcador 360 grados. Pues nada más, chicos, llegamos ya a la esquina de la Torre B, sin más cositas que mencionar en la parte del fondo sur, así que yo creo que acortamos un poquito el vídeo y nos vamos rápidamente al interior del Santiago Bernabéu a ver cómo van esos trabajos en el cambio de asientos
y en las pruebas con el videomarcador 360 grados. Y aquí estamos, amigos, un día más interior del Santiago Bernabéu, siguiendo la recta final de la puesta a punto de las obras de remodelación de la casa de todos los madridistas. Quédate conmigo hasta el final de este recorrido interior porque hay sorpresitas muy chulas que analizar. Mirad por aquí arriba lo que vamos a ver ahora a continuación. Están comenzando las pruebas de las pantallas interiores, aparte de que, pues bueno, vamos a estar disfrutando durante los próximos minutos del videomarcador 360 grados, que es una absoluta barbaridad y que, pues si podéis venir estos días entre semana al estadio, os recomiendo porque tiene toda la pinta de que van a continuar estas pruebas de puesta a punto de uno de los elementos pues que va a ser icónico en el nuevo estadio. Vamos a echar un vistazo a cómo se encuentran las gradas, los distintos trabajos que se van llevando a cabo en el interior del estadio, grada baja, grada alta, tribuna, sin grandes novedades en esta zona. Recordad, para los que son nuevos, si todavía preguntan, en la zona de tribuna y en el segundo anfiteatro todavía se tienen que cambiar los asientos para poner los definitivos asientos abatibles. Ahí estáis viendo las pruebas que se van haciendo en el anillo LED del primer anfiteatro. Escudo del Real Madrid, cambian, le dan ahí un poco de zoom, aparecen los escudos ahí con los colores, el logo de Daktronics y aparece esa animación del escudo que también, pues bueno, va acompasada con lo que va ocurriendo en las secciones más grandes que luego veremos más adelante. Imágenes del primer y segundo anfiteatro, en este caso en el fondo norte. Recordad que estos desniveles que veis en algunas zonas del segundo anfiteatro con los asientos es porque pasa por ahí la junta de dilatación de la estructura. Esto se terminará corrigiendo, como ya ha ocurrido en la zona del primer anfiteatro, cuando se haga la obra para cambiar la huella de la grada e instalar los definitivos asientos abatibles, como estáis viendo en este sector de aquí. Tanto en el fondo norte como en el fondo sur ya se llevaron a cabo esos trabajos. Abrimos el zoom, disfrutamos de los avances que se han ido realizando en el tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte. Podemos contar 1, 2 y 3 sectores con los asientos nuevos en el tercer anfiteatro, y en el cuarto anfiteatro pues tenemos ya 4 sectores con los asientos nuevos. Todavía mantienen los plásticos protectores con los que vienen desde fábrica. Esta es la parte del tercer anfiteatro, esta es la parte del cuarto anfiteatro, y vamos a prestar atención a esos trabajos que están realizando ahí en esa zona más elevada de las gradas, porque han retirado parcialmente esas vallas con lona blanca que perimetran esa parte superior de manera provisional a la espera de realizar el cierre definitivo. Ahí estáis viendo también los sectores del cuarto anfiteatro con esos plásticos, en total 4. Recordemos que gracias a que nos ha tocado jugar de visitante en la siguiente ronda de Copa del Rey, se han podido acometer los trabajos de cambio de asientos en los sectores restantes para terminar de concluir esa operación de cambio de asientos en el fondo norte. En los próximos días iremos viendo cómo estos sectores de por aquí se van llenando de los nuevos asientos. Fijaos cómo van avanzando esos últimos trabajos de pintura en el tercer anfiteatro. Mientras tanto, en el cuarto anfiteatro siguen avanzando en la colocación de esos soportes metálicos para posteriormente colocar sobre ellos los asientos abatibles. Ahí podéis ver la situación actual en el tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte, con esos sectores que para el partido frente a la Almería el día 21 lucirán ya con los nuevos asientos. Subimos un poquito más, tenemos ahí tapadas las mamparas de ese futuro restaurante panorámico en la esquina del córner noreste. Novedades importantes en la esquina noreste del videomarcador, porque comienzan ya a colocar esas piezas en la parte inferior del videomarcador, que sirve luego para el anclaje de las distintas secciones de los tramos curvos. Ya sabéis, son 7 secciones en cada una de las esquinas. Vamos a bajar un segundo a esa parte inferior para que veáis cómo tienen ahí las piezas preparadas, y me pregunto si se van a lanzar a izar ese tramo de 3 piezas unidas ya entre sí. Queda otra más abajo
que como podéis ver ahí tenemos 1, 2, 3 y 4, que es la que está en la losa de hormigón, y también 1, 2 y 3, que son las que ya están instaladas en esa esquina. Echamos un vistazo al espectacular videomarcador, en este caso del fondo norte. Ahí veis la animación con el escudo del Real Madrid. Esto creo que lo han cambiado, ahora parece más grande. Esto sigue igual que en ocasiones anteriores, Daktronics, el escudo. Se ve increíblemente bien aquí en directo, de verdad, que no os podéis hacer la idea. Lo que veáis en los vídeos no hace justicia a lo que se está proyectando ahora mismo en el videomarcador, La imagen muy nítida, todo muy fluido. Y como os digo, no os quedéis solamente con estos grafismos, porque irán mejorando con el paso del tiempo y de cara a la próxima temporada. Ahí estamos viendo la esquina del córner noroeste con 2 secciones del videomarcador instaladas. A ver, enfócate ahí. Ya sabéis, son 7, tenemos 2, por lo tanto faltan 5. Esa tercera la tenemos de momento ya parece que completamente lista, paralizado en esos soportes de color verde. Y como podéis observar, pues bueno, aquí ya han colocado ahora mismo, porque además no las tenían así colocadas, han colocado ya esos 2 perfiles metálicos para avanzar en el montaje de la 4ª sección del videomarcador en el córner noroeste. Ahí podéis ver todas las piezas que van a ir preparando para avanzar en el montaje de una nueva sección del videomarcador. Mientras tanto, en la esquina noreste del estadio, pues tienen ahí distintas cajas en el volquete del camión para retirarlas e ir gestionando así los residuos que se van produciendo durante la instalación. Me estoy dando cuenta de que en esa esquina han montado más antenas wifi. Es increíble la cantidad de antenas que se han instalado a lo largo de todo el estadio. En todos los vomitorios del tercer y cuarto anfiteatro tenemos 3 antenas. Fijaos, esas son las cajas donde vienen los asientos nuevos y los soportes metálicos, que no lo había comentado antes, pero si vais viendo, en todas y cada una de las entradas al tercer anfiteatro tenemos esas antenas. Bueno, y tenemos también buenas novedades antes de que lo quiten, porque están de pruebas, están ahí con los paneles de configuración de las pantallas LED en el interior de la cercha del lateral oeste. Tenemos ya casi encendidas al 100% las 3 pantallas que dan hacia esta parte de grada. Mirad, esta aquí al principio, cuando os lo había mostrado, no estaba encendida, y tan solo les falta por encender esos 2 rectángulos que están de color negro en el centro de la pantalla. Vamos a echar un vistazo a lo largo de todo el lateral este, luego volveremos para ver los trabajos que van realizando en el videomarcador. Primer, segundo anfiteatro, grada baja, grada alta, tribuna, las áreas VIP, en las que hemos visto bastantes trabajos en las últimas semanas. Siguen ahí trabajando en la zona del área VIP, entre el palco de honor y los banquillos. Están colocando esas mamparas, ya sabéis, toda esa zona compartimentada como si fuese los palcos de una pista de tenis, justo entre los banquillos y el palco de honor. Vamos a llevar el zoom ahí un poquito a duras penas hacia el túnel de vestuarios. No sé si la cámara lo llega a captar, yo desde aquí sí que sigo viendo por esa zona del túnel de vestuarios que siguen los paneles de pladur con los vinilos a lo largo del túnel de vestuarios. Ya sabéis que eso en un futuro será una gran zona cristalada que dará visibilidad a las 2 áreas VIP que se encuentran bajo esas butacas que veíamos anteriormente y que tendrán una vista privilegiada de la salida de los jugadores en el túnel de vestuario. Estamos viendo grada abatible en la zona del lateral este, completamente abierta. Subimos un par de niveles para ver esas zonas VIP, tanto del primer anfiteatro como del segundo anfiteatro, que vamos a ver si ya estarán listas para estrenarse el próximo día en el partido frente a la Almería. Últimamente sí que es verdad que las hemos visto más tranquilas,
Tuvimos una racha en la que veíamos muchísimo movimiento a través de esas zonas acristaladas. Mirad ahí las escaleras de acceso a esa zona de las butacas exteriores con la balización LED, tanto las tiras como los puntos. Ya hace tiempo que vimos cómo habían instalado las nuevas butacas en la parte exterior de los palcos VIP del segundo anfiteatro. Ya estamos viendo tercer anfiteatro, zona de prensa en el lateral este. Vamos a subir un nivel más porque hace unos días apareció esa estructura de andamios ahí justo por donde pasa esa tubular. Parece que están terminando de ajustar esos paneles embellecedores metálicos que discurren a lo largo de la pasarela 360 grados por la parte inferior. Me pregunto si aquí con esta tubular también harán algo o se quedará ya así. Podéis ver las distintas barandillas que están colocadas a lo largo de la pasarela 360 grados y que, bueno, ya estuvimos hablando de ellas en el momento en el que el nuevo Estadio Bernabéu publicó esas fotografías. Y recordad que, bueno, que hay una zona de desnivel a lo largo del lateral este y por normativa es obligatorio colocarlas. Así han ido quedando los distintos sistemas de calefacción a lo largo de la cercha del lateral este, bajo el videomarcador, colgando, mejor dicho de la cercha no, colgando de la estructura que soporta el videomarcador y los equipos de sonido. Aquí todavía no han procedido con la retirada de los distintos tramos de andamios, que si os fijáis, teníamos una duda de qué iba a ocurrir en el extremo que da hacia el córner sureste, y por aquí se van extendiendo porque faltaba toda esa zona por completar con los nuevos sistemas de calefacción. Abrimos un poquito más el zoom, vamos a disfrutar de las animaciones en el videomarcador del lateral este, que yo sé que esto os gusta. Había muchas ganas ya de ver el videomarcador en funcionamiento. Ahí estáis viendo el escudo, fijaos, qué barbaridad, qué bien se ve. Tenemos aquí la cubierta retráctil en la zona del fondo norte, completamente aparcada bajo la zona de visera. No veo de momento movimiento en esas... Mirad, sí, ahora aparece un trabajador por ahí en el nivel inferior de esos tres que componen las pasarelas de servicio de la estructura del videomarcador. Vamos a ver si tenemos la suerte de ver cómo van instalando los distintos tramos de pantallas LED. Bueno, en este caso, en el fondo norte lateral este, lo tienen que colocar, como os decía antes, son las piezas del borde inferior. En esta esquina comienzan ya a colocar esas secciones transversales a los soportes longitudinales y esta sección de aquí, que ya está lista para su izado e instalación en esta esquina del fondo norte. Ahí de nuevo, la verdad es que es hipnótico el tema del videomarcador. Poquito a poco ya vamos vislumbrando el Santiago Bernabéu del futuro que estuvimos imaginando durante años, 4 años de obra. Y bueno, cada vez está más cerca, así que nada, tranquilidad, todo llega en esta vida. Echamos un vistazo a la zona del fondo sur, mirad cómo están preparando ahí esas sacas para su izado con piezas, con herramientas, en la esquina del córner sur este. A ver si subo un poquito más, ahí veis los equipos de izado, perdón que os mareé, le he dado sin querer, ahí veis los equipos de izado, operarios en los distintos niveles de la estructura del videomarcador en las pasarelas de servicio, así que tiene buena pinta cómo se está poniendo el tema del videomarcador. Parece ser que van a ir acelerando, no lo van a dejar terminado, ni muchísimo menos antes del día 21 frente a la Almería, pero sí que vamos a ver cositas interesantes. Mirad ahí esas cajas, esos equipos que tienen preparados en la esquina por donde está pasando ese operario y que creo que es lo que están subiendo para ir instalándolo a lo largo de las pasarelas de servicio en esa esquina sureste. Echamos un vistazo al fondo sur. De momento sin novedades en el frente, subimos un poquito más, primer y segundo anfiteatro. Aquí ocurre lo mismo que os contaba al inicio
con los asientos, ¿vale? Toda esta zona de tribuna por donde pasan también las juntas de... Perdón, esa zona del segundo anfiteatro donde se ve ese desnivel en los asientos se corregirá cuando se haga la obra y se terminen instalando los asientos abatibles, que como podéis observar también los más veteranos esto estarán aburridos de verlo, pues lo tenéis ahí luciendo. Vamos a recorrer tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur para que seáis conscientes de los trabajos que faltan por realizarse. Por cierto, mirad cómo siguen subiendo por ahí esas sacas. Y fijaos ahí el tercer y cuarto anfiteatro, que los últimos días hemos visto pues pequeños grupos de trabajadores recorriendo esa zona de asientos, a los cuales pues bueno, no les debe de quedar mucho, al igual que los pasillos naranjas, que se terminan pintando de color gris. En la parte del fondo sur, córner suroeste, tenemos esa estructura de andamios montada, coincidiendo justo en la zona que deja ese hueco ahí, la pasarela 360 grados. Fijaos en el otro andamio que está sobre la pasarela, cómo se pueden ver también el paso de distintas tuberías y también los sistemas de recogida de agua de la cubierta. Hay tuberías que parecen de color rojo, no sé si estarán relacionados con algún tipo de sistema antiincendios. Dejadme en los comentarios si tenéis más información al respecto. Esquina del córner suroeste ya completada, ¿vale? Esta esquina de aquí ya tiene todas sus secciones instaladas, ha sido la primera que se completó. Ahora los trabajos se centran sobre todo en la del fondo norte lateral oeste. Ahí estáis viendo las animaciones en la sección sur del videomarcador. Ahí el cambio de Ala Madrid a Real Madrid. Abrimos un poquito más para que lo disfrutéis y vamos a volver a repasar los trabajos que están llevando a cabo en la parte inferior del videomarcador del lateral oeste, porque aquí sí que vamos viendo que van acelerando esos trabajos de retirada de andamios. Ahí veis los sistemas de calefacción. Como decía antes, encendido de las pantallas interiores. Ya sabéis que son 10 pantallas en total las que están colocadas en la cara interior, la cara exterior, perdón, del videomarcador, 3 en cada uno de los laterales, 2 en cada uno de los fondos, haciendo un total de 10, para dar servicio a las filas más altas de las gradas del estadio. Durante este tiempo hemos visto cómo han colocado una nueva sección transversal para el montaje del videomarcador 360 grados. Si nos vamos al nivel superior de las gradas, fijaos la velocidad que llevan, comparando con el principio del vídeo, fijaos la velocidad que llevan de instalación de los soportes metálicos para la colocación de los asientos en ese último sector del cuarto anfiteatro del fondo norte que falta por renovarse en lo que respecta a los asientos. Abrimos de nuevo el zoom para que disfrutéis de todo el videomarcador en plenitud, encendido. Y vamos a bajar rápidamente también a ver lo que está ocurriendo en las celosías que se encargan de la apertura y cierre del hipogeo y del desplazamiento de las bandejas. Fijaos que durante estos últimos días hemos podido ver los carros de traslación de las bandejas asomando parcialmente. Imagino que le estarían haciendo algunos trabajos de mantenimiento. Y como podéis observar ahora mismo, pues bueno, todas esas celosías, que son 12 en total, están completamente despejadas. Hayan quitado una de las chapas metálicas, imagino que para acceder al interior de esa celosía. Ahí tenéis esa visita que yo creo que hemos visto antes en el recorrido exterior cuando pasábamos por el fondo norte. Y bueno, ahí están recorriendo el estadio. Vamos a hacer así un repasito más al videomarcador, que sé que os gusta. Fondo norte, fondo sur. Aparece ahora, si no me equivoco, el escudo junto con el logo de Daktronic, escudo grande. Y ahí podéis ver la animación en todo su conjunto, desde el fondo sur, lateral este y el fondo norte.
Recordad que en el comentario destacado os voy a dejar el enlace de acceso al canal de WhatsApp donde vais a encontrar disponibles las fotos del vídeo de hoy. Mirad ahí cómo van colocando esas piezas a lo largo de los soportes longitudinales. Así que ya sabéis, os metéis ahí al canal de WhatsApp, que es totalmente gratuito, y ahí de vez en cuando os voy subiendo contenido relacionado con las obras, y hoy, pues bueno, vais a tener material que disfrutar. Y nada más, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Mañana volveremos con más información del estadio, con nuevos vídeos sobre la actualidad del Real Madrid. Ha sido un placer estar un día más con todos vosotros. Nos vemos muy pronto. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima. Chao, chao.